Buenas tardes a todos los Buenos compañeros. compañeros. Hola Soledad, Hola ¿cómo Soledad, estás? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Igualmente. Gracias por la Bueno, invitación. Bueno, ¿Se me escucha bien? sí, sí, escucho un escucho retorno un yo, retorno ¿puede yo. ser? ¿Puede ser? Puede ser, a ver, espérame, si lo tengo, porque lo tenía apoyado. Disculpen, disculpen. Ahí estamos, ahí va. Hola, ahí Hola, está. ahí Hola. está. Sí, Sí. bueno Bueno, Soledad, Soledad, primero y principal primero y muchas principal, gracias muchas por tu gracias por tu tiempo, tiempo, por acceder a esta por hacer esta entrevista. entrevista. Así que bueno, Así vamos a que estar bueno, hablando vamos un a estar poco hablando un poco sobre Evita y el sobre Evita y partido el partido femenino. femenino. Y primero y Y principal primero y quería principal hacerte una quería hacerte pregunta una pregunta personal personal sobre cómo sobre fue cómo fue que te hiciste que te hiciste peronista. peronista. Bueno, eh, está bueno porque yo no vengo de una familia, de una tradición peronista, así que soy orgullosamente una oveja negra para ellos. Sí, Y bueno, ay, perdón, esto desde casa hace que participe la perrita, mi bebé, todo el está mundo. perfecto, Está está perfecto, está perfecto. perfecto. Gracias, disculpen si molesta. Bueno, la verdad es que si bien mi familia no era peronista, sí era nacionalista. Entonces yo ahí tenía un punto a favor. Para mí la bandera argentina, para mí el país y el orgullo de ser argentina estaba presente desde muy chiquita. Y bueno, con la crisis del 2001, digamos que tener que enfrentar directamente qué sucede cuando el país se pone en crisis económica. Me tildó, no sé si a mí o a ella. Ahí, ahí. Se había tildado. ¿Hola? Hola, hola. Sí, se Hola, perdió la hola. Sí, parte se perdió la hasta parte que decías que hasta eras de que familia decía que eras de nacionalista. familia nacionalista. Claro, no sé si ellos son nacionalistas, pero bueno, vieron que la identidad nacional tiene dos aspectos en general. Hay una parte que es lo simbólico, que es la bandera, que es, bueno, Claro. la selección, la producción nacional, esto. Y otra que es lo nacional y popular, es pensar que el orgullo de esa bandera hermosa que tenés colgada ahí atrás tiene sentido porque hay un pueblo atrás, porque hay un proyecto político, porque hay una visión del mundo, porque hay un orgullo y que, digamos, esa separación que a veces suele haber en algunos sectores de nuestra sociedad, que agarran la bandera pero no incorporan en ese agarrar la bandera el retomar al pueblo argentino, a los trabajadores. Entonces, bueno, cuando fue la crisis del 2001, yo era relativamente chica, tenía 16 años, y para poder terminar el secundario, para poder estudiar mi carrera, tuve que salir a laburar y me enfrenté con cómo era eh, trabajar en ese contexto de absoluta crisis en el que, bueno, no había, como había tanta desocupación, lo que sucedía es que los derechos de los trabajadores eran absolutamente pisoteados. Entonces una primera reacción fue ir a buscar por el lado más marxista, y enseguida me encontré con que no eran nacionalistas y salí carpiendo. Y un día hablando con un compañero, me dice, bueno, pero a ver, vos por qué pensás Eso a qué que edad Eso más a o qué edad menos. más o menos. a los 17 por ahí? Claro. Y claro, y cuando empecé el CBC en la UBA, eh, y salí carpiendo, y ahí un día un compañero me dice, bueno, pero vos, ¿por qué querrías hacer política? ¿Por qué querrías militar? Y dije lo por qué, y eran las 20 verdades. Eran las 20 verdades. Y bueno, así fue que empecé a militar, ya estaba estudiando ciencia política. En el camino había hecho un pase en mi vocación, yo pensaba que quería ser periodista, pero me di cuenta que no bastaba con denunciar lo que estaba mal, que había que cambiarlo.
entonces ahí pasé a estudiar ciencia política. Cuando empecé a estudiar ciencia política me di cuenta que estaba bárbaro, pero que no era ciencia lo que quería hacer, sino política. Entonces, bueno, las dos cositas terminaron jugando para el mismo lado, pero sí pensando en la importancia de militar, de hacer política, bueno, de construir poder para el pueblo, ¿no? Claro, sí, muy Claro, sí, interesante muy Soledad. interesante, Soledad. Y Y pasando al tema de la pasando al entrevista tema de de la hoy, entrevista de hoy, ayer fue un día muy ayer fue un día importante, muy 9 de importante, 9 de septiembre, se septiembre, cumplieron se 73 cumplieron años 73 años de la sanción del de voto la sanción del femenino. voto femenino. Y para ir Y metiéndonos para en ir el tema, metiéndonos en el tema, ¿cómo es que se ¿cómo es que gestó el se voto gestó el femenino voto en femenino Argentina? en Argentina? Bueno, el voto femenino yo diría que tiene dos momentos. Antes de Perón, como todo, antes de Perón y después de Perón. Antes de Perón había reclamos, hubo avances en algunas provincias, en San Juan, y había movimientos, pero siempre en el sector profesional. Mujeres profesionales vinculadas con algunos sectores más bien de profesionales de la sociedad argentina. En San Juan en su momento se había aprobado el voto a nivel provincial, pero hubo una intervención por parte de los radicales y se dio para atrás, eso en la década del 20, con el voto femenino, ¿no es cierto? Se fue para atrás. Siempre esto está bueno saberlo porque a veces nos corren los radicales con esto de que el voto femenino, ahí tienen Claro, sí. todas las todas. Ni bien asume Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, él plantea la necesidad de avanzar con el voto femenino. Y crea el primer organismo del Estado para resolver y para tratar temas de la mujer, lo creó Perón, lo creó en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y allí, bueno, no solamente se peleó por mejorar las condiciones laborales de las mujeres, por ejemplo, en 2 años se logró que la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el área de textiles, que es donde había mayor presencia femenina de trabajadoras mujeres en ese momento, pasara del 40 al 20%. Bueno, se imaginan, la UIA ya con eso estaba muy enojada, sacando comunicados de que la igualdad salarial iba a ir en contra de la incorporación laboral de la mujer, barbaridades por el estilo de aquel entonces. Pero más allá de eso, Perón siempre dijo que las reivindicaciones económicas, las reivindicaciones laborales, el avanzar en ese tipo de derechos, era solo una parte de la revolución del peronismo. Que la verdadera revolución era generar el poder político para que los trabajadores, para que las mujeres accedieran a los espacios de definición política, a los espacios de definición en el Estado, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y que ese es uno de los objetivos por los que tenían que trabajar y en los que tenían que avanzar los trabajadores y todo el pueblo argentino. Entre ese trabajadores y pueblo argentino estábamos las mujeres, que no votábamos directamente y no podíamos ser elegidas como candidatas ni a nivel legislativo ni a nivel ejecutivo. Entonces, ni bien desde esa comisión, desde esa dirección, se crea una comisión a favor del voto femenino que comienza a trabajar, comienza a crear espacios de debate para avanzar en la creación del voto femenino. Esto es, además, antes de aparecer una figura histórica importantísima para nosotros y para la Argentina, que es Evita. Eva y Perón se conocen en enero del 44, cuando fue la colecta a favor para ayudar a quienes habían sufrido el terremoto de San Juan. Se conocen en esa instancia, bueno, y desde entonces se fueron transformando en una duple política, pero Evita fue construyendo su liderazgo poco a poco a partir de ese momento. Uno tiene la sensación de que Evita y Perón siempre fueron Evita y Perón, que en todo momento fueron los líderes que transformaron la historia del país, y no, en ese momento lo estaban haciendo y estaban construyendo esos liderazgos. Entonces, Evita de a poco empezó a hacerse cargo de esa política que ya estaba planteada desde antes y que ya había planteado desde antes Perón. Esto es muy importante porque vieron que hay veces que dicen que el peronismo
va respondiendo a cosas que surgen pragmáticamente, que no tiene una visión de largo plazo, que no tiene una visión de país. Esto no es así. Pero es claro que no es así cuando uno mira la gestión de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque ahí uno puede encontrar la semilla de todas las políticas que después llevó adelante. Por supuesto, después llevar adelante esas políticas generó nuevos desafíos y nuevas medidas y nuevas políticas y nuevas áreas, pero ahí se puede encontrar todo. Entonces, una primera cosa, el peronismo no es solamente reivindicaciones económicas, no. El peronismo es mejoría y dignidad de los trabajadores y organización política. Esto es muy importante. Y ahí, en ese contexto, pensar el voto femenino. Y por otro lado, esto de pensar que está desde el principio, desde la génesis del movimiento. Cuando Perón asume, lo primero que hace en su discurso incluye ya la voluntad de presentar el voto femenino y al presentar el plan quinquenal, el primer plan quinquenal, incluye la presentación del proyecto de ley. A partir de ahí, ya es Evita la que va a tomar las riendas de esa campaña. Evita hasta en ese momento había ya lanzado una campaña a favor del abaratamiento de la vida, en contra de la especulación de salarios y demás, de precios y demás, y a partir de ese momento va a empezar con dos tareas. Una es la creación de centros cívicos femeninos a favor del voto femenino, y la segunda es una campaña radial muy fuerte para convocar a todas las mujeres, porque había temores respecto de la participación femenina. A veces uno mira para atrás y mira con los ojos de hoy, y eso es un error. O sea, la sociedad argentina en ese momento era distinta, la sociedad a nivel mundial era distinta, y las discusiones que se cruzaban eran diferentes. La cantidad de mujeres que trabajábamos era distinta, la cantidad de mujeres que éramos profesionales era diferente. Entonces, bueno, que podamos ser profesionales también tiene mucho que ver con Perón, porque hizo gratuita la universidad y sacó el ingreso, entonces ya no teníamos que pedir permiso a nadie si queríamos estudiar. Entonces, esa es otra cosa que me parece que está bueno destacar, que es que, a ver, no hay que mirar para atrás desde los ojos de lo que ese atrás es lo que se produjo en ese momento histórico generó, que es la igualdad, ¿cierto? Entonces, desde ahí es que creo que es importante no dejar de ver en qué contexto se daba. Ahí Evita toma las riendas y empieza con una campaña a favor del voto femenino, que bueno, tiene muchos discursos emblemáticos, pero que empieza ya a mostrar un rol importante, fundamental de Evita en este tema, y se empiezan a abrir centros cívicos en todo el país. Estos centros cívicos van a ser muchos después los que se van a incorporar al Partido Peronista Femenino. Que como decíamos antes, bueno, por un lado está el derecho. ¿Cuál es el derecho? A votar. Bueno, luego hay que organizar políticamente a las mujeres para que puedan llegar a ocupar los espacios de poder en el Estado y en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Y eso se hizo a través del Partido Peronista Femenino. Eva, bueno, saben, Eva era una persona que cuando se ponía algo como objetivo lo llevaba adelante, y lo llevaba adelante de manera apasionada, con mucha responsabilidad. Y ponía el cuerpo. Le ponía el cuerpo, exactamente. Entonces, si Evita se puso algo al hombro, si se definió, si Perón y Evita definieron que iba a hacer algo, lo iba a hacer. Y cuando los diputados demoraban en tratar la ley, empezaba a sonar el teléfono, y empezaba a haber reuniones, y el proyecto tardó un poco en avanzar. Evita hizo lo que tenía que hacer, estos llamados, estas presiones, estos diálogos, estas reuniones, se aprueban senadores, y luego se toma un pequeño impasse, se nota la ausencia de Eva, que va de viaje a Europa. Cuando vuelve a Europa, nuevamente se vuelve digamos, a retomar el curso del debate, y se aprueba ya en diputados. Supuestamente el 8, iba a ser el 8, la sesión. De hecho, hay una convocatoria a la Plaza del Congreso de Mujeres, y son tantos los oradores que se anotan, y todos querían hablar, porque sabían que ese día era histórico, todos querían decir algo. Después, si tienen un ratito, lean, porque se dicen cosas
impactantes, digamos. Muchas veces uno las mira y acá se está diciendo este tipo de cosas sobre el tamaño del cerebro de la mujer, bueno, en fin, pero eran los debates de ese momento y se aprueba el 9. No sé si me están escuchando porque ¿Hola? ¿Me escuchás? Uy, me parece que se cortó. ¿Hola? Compañeros, ¿se escucha? Ok. Bueno, y entonces se aprobó finalmente el 9, gracias. Se escuchó, se aprobó finalmente el 9, también con movilización y esto. Lo que terminó siendo como hecho político, celebrado en la Plaza de Mayo el 23 de septiembre, día en que se promulgó la ley, y que es el famoso momento en el que Evita dice: recibo en estos apretados artículos una historia de lucha del pueblo de las mujeres argentinas, y que establece y elabora una línea histórica en la que incorpora a la mujer y muestra para atrás la lucha y el rol de la mujer en Argentina desde hacía, digamos, desde hacía mucho tiempo. Entonces es un discurso muy lindo. Si no tuvieron la oportunidad de escucharlo, de leerlo, búsquenlo y léanlo porque es muy importante. Y a partir de ahí, a partir de ese día, dos cosas sucedieron. Por un lado, la cuestión más formal y legal, que era generar los padrones. Las mujeres no estábamos anotadas en muchos casos, hubo que recurrir incluso a los registros de la iglesia porque no estaban anotadas, muchas mujeres no sabían el día en el que habían nacido, para poder hacer los padrones. Y uno político, el político es la formación del Partido Peronista Femenino, que es, digamos, el próximo paso, el próximo objetivo de Evita, que al mismo tiempo, bueno, estaba construyendo y estaba elaborando lo que terminó siendo la Fundación Eva Perón también, ¿no? Claro, y Claro, Soledad, y Soledad, anterior a Evita y al anterior a Evita peronismo, y al ¿qué peronismo, partidos ¿qué partidos estaban en la política estaban en la política y qué planteaban y qué planteaban En la política en general o con respecto a la mujer. con respecto a la mujer acá con en la respecto a la Argentina? Sí. mujer acá en la Argentina? Sí. Bueno, no había un partido femenino, o sea, no había un partido que hubiera hecho de la organización solo de la mujer un eje hasta ese momento. Sí había, como te decía antes, había el Partido Comunista, el Partido Socialista, tenían militantes mujeres, Alicia Moró de Justo, pero lo que estaban digamos, su forma de plantearlo siempre tenía un matiz y un tamiz que tenía que ver con su visión de la sociedad argentina, y tenía que ver, estaba escindido de las grandes masas de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, por supuesto, tenían un límite. Cuando una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el peronismo surge después de la década, lo que se llama la década infame, donde muchos de esos dirigentes habían traicionado incluso a sus bases sindicales en acuerdos políticos. Entonces, había una decisión entre lo que eran los trabajadores y lo que era la dirigencia en muchos casos. En el caso del voto femenino, sucedía que por ahí había una avanzada en algún aspecto, pero luego siempre se frenaba cuando llegaba al Congreso y cuando tenía que ponerse en juego la realidad, el transformar la realidad de los argentinos y las argentinas. Entonces, la declamación es un acto hermoso, pero luego hay que transformarlo en realidad política y en transformar la realidad de los trabajadores y de las argentinas y las argentinas. Entonces, si no, pareciera que alcanza con decir las cosas. Bueno, no, evidentemente esos planteos que se hicieron en su momento se pueden pensar como pasos previos, pero te pongo un ejemplo. ¿Te acordás que dije que el primer organismo del Estado que trabajó sobre las problemáticas de la mujer se creó en la Secretaría de Trabajo y Previsión? La creó Perón. Sí. Cuando se organiza la reunión para favorecer el voto femenino, van trabajadoras, van delegadas,
van representantes de diferentes sindicatos a participar de esa reunión. Por primera vez, una reunión a favor del sufragio femenino estaba en su mayoría representada por mujeres trabajadoras. Todos los sectores que te contaba recién, que venían hablando del sufragio femenino, se opusieron a que se avance en ese contexto al voto femenino. ¿Por qué? Porque no se estaba planteando en el contexto de un gobierno que hubiera sido elegido a través de las urnas. Cuando uno en esos casos lo que hace es agarrar el derecho y después uno hace de última lo que quiere con eso, pero Claro. y fueron esas mujeres las que iniciaron una parte, del puntapié inicial para lo que fue una marcha en contra de Perón y que pedía la cabeza de Perón, y que fue lo que llevó a que en su momento se le pidiera incluso la al lado de Braden, que era el embajador de Estados Unidos en ese momento en la Argentina. Entonces, bueno, una reivindicación no es solo una reivindicación, sino que tiene que tener un contexto político que le dé sentido a esa reivindicación. El Partido Peronista Femenino, que se va a crear en el 49, es el más como la creación de un partido femenino. Hasta ese momento por lo menos. Sí, sí, perdón, Sí, se me había ahí colgado un poco, pero me Sí. escuchás bien, ¿no? Pero me escuchas bien, ¿no? Sí, yo te escucho, sí. Bueno, te pregunto, Soledad, ¿cómo crees que el Partido Peronista Femenino llega a crecer tanto mundialmente? Porque llegó a ser uno de los más grandes. Ahí se corta un poco. Llegó a ser uno de los más grandes a nivel mundial. Importante que no se uniera a un caos político que no pudiera contenerla. Entonces, en vez de incorporar a todas esas mujeres que no habían hecho política previamente a las tensiones, vamos a decir, entre nosotros, a las internas que había en el Partido Peronista masculino, directamente se piensa en crear un partido distinto. Además hay una cuestión cultural y social. Como hablábamos antes, esa sociedad era distinta a la que tenemos hoy. Entonces, que una mujer se fuera de su casa para hacer política y volviera tarde a la noche, tal vez hacía y disuadía a las mujeres de participar en política porque, bueno, se empezaba a hablar respecto de ellas. Por eso es que se crea el partido, entre otros, el motivo político que hablábamos recién, el motivo cultural, y que la política estaba mal vista. ¿Por qué? Porque veníamos de la década infame. Entonces la política era mala palabra. Y la mujer, en ese momento, puntualmente, era uno de los ejes centrales de la sociedad. Era, al contrario, lo impoluto, estaba vinculada con una profesión que era tremendamente bien vista, sigue siendo, pero más en ese momento aún, una gran autoridad como era la maestra. Entonces, se trata de cuidar que no se piense que por hacer política se perdía esta condición. Luego se va a dar la vuelta, se va a decir, no es malo hacer política, pero el primer paso para poder convocar a todas las mujeres es ese. Y luego la organización. Evita, desde un primer momento, convocó a mujeres para que vayan a las diferentes provincias a crear el partido, y les pedía que trabajen de manera incansable, que trabajen de 8 de la mañana a 8 de la noche, y que todos los días presentaran informes, todas las semanas presentaran informes de cuántas mujeres se habían afiliado,
Pero no solo eso, sino cuáles eran los problemas, a qué se enfrentaba cada mujer en el país. Cada vez que el peronismo lleva adelante algo, lo primero que intenta, que busca, es tener presencia nacional. Es poder saber qué pasa respecto de ese tema de una punta a la otra del país. El peronismo no se puede pensar como un eje perdido acá en Capital Federal. El peronismo siempre busca y piensa al país como un territorio, como un espacio conjunto. Entonces, tener presencia en todas las provincias básicas en el país, y muchas se incorporaron estos espacios que discutían o que habían estado a favor del voto femenino, se incorporaron, otros no, siguieron siendo espacios diferenciados, pero el Partido Peronista Femenino tuvo presencia en todos los pueblos del país. Y bueno, estas delegadas censistas, esto es interesante, las delegadas censistas no eran de la provincia a las que las mandaba Evita, porque Evita no quería que se formaran caudillas, quería organización. Y entonces, ni bien veía que una mujer empezaba a tener, digamos, un sesgo distinto del de trabajar colectivamente, volaba, se iba para otro lugar. Claro. Y todas las mujeres, incluso si tuvieran un trabajo muy importante en la provincia, la delegada a Santa Fe, que fue Ana Macri finalmente, había una mujer que trabajaba profundamente hace mucho tiempo y la mandó a Salta. Precisamente porque la idea era construir con las mujeres de la provincia y no vinculada con los gobernadores, con diferentes organizaciones que ya estaban en el lugar y que tenían estas internas de las que hablábamos antes. Entonces, este trabajo incansable, esta presencia, ir en mulas si era necesario a un pueblito a buscar a las mujeres de ese pueblito para saber cuáles eran sus problemas, para saber si se querían afiliar al partido y demás, fue lo que hizo del Partido Peronista Femenino una organización muy importante y que luego se volcó, se pudo observar en lo que fueron las elecciones, no solamente por las candidaturas de las mujeres a diputadas nacionales, a senadoras, a diputadas provinciales y demás, sino también por la organización y la fiscalización. Al mediodía, las delegadas censistas y las subdelegadas censistas miraban quiénes habían ido a votar y quiénes no, iban a buscar a las que no habían votado y le decían, no podés ir a votar porque te tengo que tener al hijo, te lo tengo, anda a votar. y había eso implica una gran organización, implica conocer a toda la gente. Claro, sí. O sea, a veces uno piensa las cosas a nivel macro, como grandes números, 3.600 unidades básicas. No, eran mujeres que estaban recorriendo cuadra por cuadra, manzana por manzana, respondiendo a los problemas de las personas y verificando que no les roben un voto también. Entonces, esto también es importante. Voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a llamar a mi marido para que venga a buscar al nene porque está... Dale, sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Perdón. Sí. Esto después se corta. Así que... Ahí. Vaya bebé, ahí vamos, perdón. No hay problema. No hay problema. Bueno, ven, por ejemplo, lo que acaba de hacer mi marido lo hacía una delegada censista y se iban a votar. Ejemplos gráficos. Claro. Pero esto es importante porque, a ver, a veces pareciera cuando uno tiene estos grandes números así, son trabajo, son mujeres trabajando, no mujeres con cargos. Son mujeres trabajando con la fuerza y el tesón que ponía Evita. Evita todos los domingos llamaba a todas las delegadas. ¿Cuántos líderes políticos hoy por hoy llama todos los domingos a sus delegados de base para ver cómo están, para ver qué necesitan, para decirles qué les falta hacer, para marcarles lo que les llegó, que se necesitaba o lo que fuera? Pero les ponía la oreja, porque sabía que esas mujeres se habían ido de su provincia original, ellas habían llevado a sus maridos
a la otra provincia, o si estaban solas, estaban absolutamente solas, en una provincia que no conocían. Entonces, esto Evita lo tenía en cuenta y por eso también hacía estos llamados, porque hay que siempre pensar también en el carácter humano de la política cuando uno lo hace. Quienes están haciendo esas cosas son personas, son mujeres, y que además se tenían que enfrentar, bueno, desde la adversidad de tener que llegar a pueblos pequeños de maneras, como te decía recién, esto del burro no es una metáfora, no es una imagen linda que se me ocurrió, es un relato. Hay mujeres que fueron en burro a pueblos a buscar afiliar a otras mujeres, y no solo afiliar, a crear una sede del partido ahí. Entonces, esto, el trabajo, la convicción política, la capacidad de generar poder, porque esas redes lo que hacen es que luego ya no es lo mismo, la sociedad cambió, las mujeres cambiamos después de eso. Entonces eso es muy importante. Y el partido surge así, surge en el 49, a fines de julio, entre el 26 y el 28 de julio, y del 49, y va a ser en 2 años que se va a gestar esta organización impactante que tenía un carácter radial, o sea, Eva era el eje, todas las delegadas censistas de cada provincia se reportaban con Eva y las consultas que tenían las remitían a Eva, y si tenían algún problema, Eva se ocupaba, digamos, de llamar y explicar cuántos pares son 3 botines para que esos objetivos que tenían las delegadas censistas que se los había propuesto Eva pudieran ser llevados adelante. Soledad, y después de la muerte de Evita, ¿cómo se mantuvo la estructura del Partido Peronista Femenino? Bueno, fue un golpe. Sí. Realmente era reemplazar lo irreemplazable. No era posible pensar en reemplazar a Evita. Sin embargo, el partido primero se impactó, se imaginan que cuando alguien tiene tanta centralidad en la organización del día a día, hubo un impacto fuerte en un principio, pero luego se comenzó a reorganizar, y algo muy importante es que a partir de ahí, en las siguientes elecciones que se hicieron hasta el 55, siempre se respetó la presencia de las mujeres en las listas. En el 51, cuando se hace la elección, no se llega a tener un tercio de presencia femenina, pero sí que todas las mujeres que fueron candidatas estaban en la parte de la lista que entraba, efectivamente tenía posibilidades de entrar a la Cámara de Diputados o a senadores y demás. Entonces esto se respetó, y de hecho se incorporaron más diputadas que las que ya había. En la Cámara de Diputados y en senadores, además, las mujeres ocuparon roles centrales, no es que había como actividades muy destinadas a la mujer, al desarrollo social, a la educación. Bueno, no, además de esas comisiones, las diputadas fueron autoridades de Cámara, o sea, vicepresidenta del Senado, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Delia Parodi, y además ocuparon comisiones muy importantes como las de asuntos constitucionales, o las de Hacienda, o la de política internacional en el Senado, que la presidía una mujer. Esto tiene que ver con lo que me preguntabas de Evita, porque todas esas mujeres, cuando algo pasaba, levantaban el teléfono, y ahora el teléfono estaba no Perón, sonaba. que Perón sonaba y lo atendía Perón, pero Perón, uno de los motivos por los que muchas cosas las apoyaba en Eva, era porque él se estaba ocupando de las grandes cuestiones estratégicas. Entonces, la relación con los sindicatos, la relación con las mujeres, la acción social, estaba apoyada en Evita. Entonces, bueno, era sumar más tareas a Perón. Todas, o sea, las delegadas no estaban de acuerdo con que la presidencia del partido fuera ocupada nuevamente. Lo que sucedió es que la presidencia de la comisión central del partido estuvo ocupada por Delia Parodi un tiempito después. Se eligió a Delia Parodi. Pero ella pasó a ser la responsable a nivel nacional del partido, pero como presidenta de la comisión y no como presidenta del partido. Es una sutileza, pero fue lo que hizo posible, porque para todas ellas era imposible pensar que alguien ocupara el mismo estatus que Evita.
Y si bien es cierto que fue un poquito más difícil, porque además el escenario político se fue haciendo cada vez más difícil. Pensemos que ya había habido un intento de golpe en el 52, que ya había habido atentados, que habían explotado bombas en la Plaza de Mayo mientras había un discurso de Perón, que al hacerse cada vez más ríspido el escenario político, era cada vez más difícil también y mayores los desafíos que tenían que enfrentar las mujeres, que cuando fue el golpe de Estado y cuando fue la libertadora dicha por ellos, la fusiladora dicha por nosotros, fueron en cana. Fueron en cana las delegadas censistas, las diputadas, las senadoras. Ana Macri y Delia Parodi estuvieron presas durante 3 años prácticamente. Hubo muchos dirigentes políticos que no estuvieron presos tanto tiempo en esa dictadura. Así que eso te marca cómo el ser peronista en ese momento era jugárselo todo, ¿no es cierto? Claro. Y después del golpe del 55, ¿vos pensás que hubo un alejamiento de la mujer de la política? No. A ver, el Partido Sí. Peronista Femenino no volvió a existir tal como existía antes. Hubo intentos y demás, pero no volvió a existir como existía antes. Pero te invito a que escuches todos los relatos de la resistencia peronista y vas a ver cómo están presentes las mujeres en cada uno de esos relatos. Como del otro lado, quienes estaban no pensaban que la mujer podía tener un rol político, Claro. muchas veces la mujer ocupó un rol central en lo logístico, en lo organizativo, para poder llevar adelante acciones y tomar medidas. Hay relatos de tomas de frigoríficos, tomas de fábricas, en las que la mujer ocupaba un lugar importantísimo. Entonces, bueno, ese partido peronista femenino como existía, ¿siguió existiendo después? No. Pero la mujer empezó a estar organizada a nivel político de una punta a la otra de la sociedad. El peronismo había redistribuido el poder social y también lo había redistribuido para la mujer. Ya de ahí en adelante no se volvió para atrás. Por eso cuando uno ve en los relatos y escucha, cuando vos ves las entrevistas de las delegadas censistas, cuando ves las entrevistas a las militantes de la década del 60, del 70, de los 50, vos vas a ver que son mujeres bravas, son mujeres que tienen muy valientes, pero además con mucha actitud. Son mujeres, y eso antes no era necesariamente así vinculado a lo político. Entonces, ese cambio de ahí en adelante no volvió para atrás. Yo sí pondría un puntito en la dictadura del 76, que ahí hubo en las organizaciones políticas un ir para atrás, y de hecho ya la presencia femenina en las listas de legisladores y de diputados y de senadores ya no va a ser tan fuerte como fue en el 52, mismo en el peronismo. O sea, sí va a haber presencia, por supuesto, pero no va a ser la misma que en aquel entonces, que supuestamente debería haberse superado. Pero bueno, la dictadura del 76 pegó en muchos aspectos. Ahora, la mujer argentina, cuando uno habla con militantes de otros países, a veces uno pierde la visión, y cuando hablas con mujeres, con militantes políticos, con trabajadores, con trabajadoras de otros países, ahí te das cuenta de la actitud rebelde, de la capacidad de organización política que tenemos las argentinas y los argentinos en general. Eso es el peronismo. Y va más allá de si sos mujer o si sos varón. Va más allá de cualquiera de esas cosas. Lo principal, lo central, es que frente a un derecho avasallado, frente a una desigualdad, frente a una posición injusta, nos vamos a organizar y vamos a lograr que políticamente eso se supere para poder generar mayores posibilidades de igualdad y para que se cumpla con los derechos. Entonces, esa es para mí el punto nodal. El antes y el después del peronismo tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de organización política y con la capacidad de incidir en la realidad. Y desde ahí en adelante es claro. Te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la organización femenina o la masculina o nada de eso, sino que cuando le preguntan a
al dueño de la fábrica, la Cian Di Tella, por qué había sido antiperonista si él había vivido bien en esa época. Él no dice que el problema haya sido el salario, sino que lo que dice es que él sentía que no era el dueño de su fábrica, porque cuando le decía algo a un trabajador, el trabajador antes de cumplir con lo que le habían dicho, miraba al delegado gremial a ver si lo tenía que hacer o no. Entonces, eso tiene que ver con el peronismo, y eso es lo que ya no hubo vuelta atrás. Para nadie, por supuesto que no para los trabajadores, y tampoco para las mujeres. Que bueno, sí, siempre hay un montón de reivindicaciones por las que pelear, siempre se puede avanzar más en las igualdades. Pero esto me parece que es un antes y un después, y tener una figura, busquemos una figura como la de Eva en el mundo, en esa época. Busquemos una figura, un liderazgo como el de Evita en otro país, en otro lugar. No existe, no existe. Entonces, sí, único en el mundo. Único en el mundo, sí. Es único en el mundo porque, a ver, las mujeres que podían en ese momento tener ese grado de exposición son reinas, y bueno, algunas siguen siendo reinas desde entonces, pero eran reinas en ese momento, que no está vinculado con la democracia, que bueno, nacieron en una familia, suerte por ellas, pero este caso es un liderazgo democrático, es un liderazgo político muy fuerte que no existió en otro lugar hasta ese momento, seguro. Y por eso con el tiempo además Evita se transformó en un ícono a nivel global, ¿no? Sí, hay un compañero justo comentaba que el peronismo es codo a codo. Algo que yo creo la mayoría estamos de acuerdo, pero ¿vos crees que en la actualidad hay una especie de incentivo a la lucha entre los géneros, entre los hombres y las mujeres? No, No del me peronismo, parece, sino desde otros sectores, capaz. me parece que no, me parece que precisamente nosotros lo que tenemos que poner es la voz de la igualdad. Y la voz de la Sí. igualdad, o sea, todos los compañeros y todas las compañeras, cuando vemos que hay una injusticia, tenemos que marcarla y cambiarla. Y eso no, si genera una resistencia, el que está equivocado es el que resiste esa igualdad, porque o sea, la igualdad de derecho es así. Entonces, lo que uno tiene que buscar es cómo hacer para que eso se pueda llevar adelante. Y me parece que el peronismo, al contrario, lo que busca es generar esa igualdad a partir de la hermandad, del amor, del codo a codo, del construir poder político para transformar la realidad de todos. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer si una mujer sufre discriminación? ¿Qué tiene que hacer el peronismo para que esa mujer no sufra más discriminación? Y basta muchas veces incluso con mirar lo que se hizo en su momento. A ver, lo que hoy es el Museo Evita era la casa de tránsito, que era donde iban las mujeres que no podían estar más en su casa, que necesitaban viajar del interior porque eran humildes y no tenían las posibilidades de desarrollarse, o porque la pasaban mal en su casa, porque eran víctimas de violencia. Y a esas mujeres la Fundación Eva Perón les daba una respuesta. Y la respuesta era concreta, era una casa, era un trabajo, era educación para sus hijos, era no solamente una posición política, sino una realidad concreta que hacía que esa mujer tuviera una alternativa, tuviera una posibilidad. Entonces, esto es en lo que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que trabajar desde mi humilde punto de vista, tenemos que trabajar en que la Argentina y que todas las injusticias que atraviesan nuestro país dejen de ser tales, y para eso hay que construir realidades diferentes. Hay que incidir en lo que pasa hoy por hoy y transformarlo de base. Nada vamos a poder construir a partir de denostar al otro, sino de plantear precisamente cuál es nuestra visión de las cosas, nuestro proyecto y cómo llevarlo adelante. Entonces sí, vos me preguntás, hoy yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros como peronistas es luchar por la igualdad. Y uno de los ejes de esa igualdad es cuando hay algún confundido por ahí que piensa que las mujeres no somos tan buenas como los hombres, pero somos iguales. Y lo único que tenemos que hacer es eso, es
pelear para que ese derecho sea concreto y real. Y bueno, por ejemplo, nosotros acabamos con mi marido de tener un bebé, y mi marido a los 15 días tuvo que volver a trabajar. Y hay un derecho ahí bueno, hay que pensar, Claro, porque sí. al mismo tiempo, él tiene tanto derecho también a estar en más tiempo con el bebé en ese momento, si no yo quedaba, bueno, además en pandemia, no quiero meterme en eso, pero hay un montón de cosas que seguro que podemos hacer, que seguro que podemos transformar a partir de pensar esto. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué poder construimos para poder lograrlo? Esas son las preguntas que hay que hacerse, me parece. Así que si hay alguien que está pensando desde el odio, bueno, será no peronista. Claro, En el sí. caso nuestro me Y muy parece. equivocado. Muy equivocado. Y sí, si al fin y al cabo, acá estamos todos. O sea, en Argentina estamos todos, no falta nadie, no sobra nadie. Necesitamos reconstruir a nuestro país, necesitamos manos, necesitamos cabezas, necesitamos que nos pongamos al servicio de hacer que haya más trabajo para todos, que esos trabajos sean mejores, que produzcamos mejor. Necesitamos volver a crecer. Y ese volver a crecer no es solamente en numeritos, es realmente lograr que la Argentina tenga una posición en el mundo importante, que crezca, pero sin ser imperialista, que no es avasallando a otros pueblos. Entonces, nosotros, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? El hacer de la Argentina un lugar más justo, un lugar en el que los trabajadores vivan dignamente, en el que haya cada vez más trabajo y los trabajadores tengan la certeza de cuál va a ser su realidad el día de mañana, cuál va a ser su salario, dónde van a vivir, a qué colegio van a ir sus hijos, qué salud van a tener. Esas preguntas, esas certezas con el peronismo inicial estaban absolutamente saldadas, y hoy por hoy creo que tenemos aún el desafío de lograrlo, de volver a lograrlo. Cuando se habla de seguridad, hace un tiempo leí un discurso de Evita, en el que Evita hablaba todo el tiempo de que el peronismo daba seguridad, pero no frente a la delincuencia, daba certeza, la certeza de cómo va a ser el día de mañana. Y a partir de ahí uno puede pensar en muchas otras cosas, pero yo tengo que saber que tengo mi trabajo, que si lo pierdo voy a conseguir otro, que mis hijos van a ir a una educación que va a ser buena, que van a poder cumplir sus sueños, y en lo posible van a estar mejores que yo porque mi país va a crecer. Y no en los números, sino en la dignidad y en la calidad de vida de cada uno de los argentinos y argentinas. Ahí está la cuestión, me parece central, para poder pensar lo que nos toca de acá en adelante. Pensar primero qué Argentina queremos, una Argentina que sea más justa, después de ahí pensar qué peronismo queremos, cómo aportamos como peronistas, y después de ahí para abajo, pensar, bueno, yo soy mujer, yo soy trabajadora, yo soy profesional, yo soy, bueno, listo, todas esas cosas, en cada uno de esos aspectos de mi vida, cómo doy lo mejor, cómo doy todo para que mi país sea cada día más justo, cómo doy todo para que mi país tenga todos los días más desarrollo. Ese dar todo. De esto se sale, a ver, de la situación en la que nos dejó la dictadura, de total quebrantamiento de los lazos sociales y de la realidad económica, la desindustrialización posterior. De ahí se sale trabajando políticamente, trabajando desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista profesional, formándonos. Cada uno de nosotros tiene que ser más y mejor, tiene que hacer más y mejor. Cada una de nosotras tenemos que buscar aportar a ese país que soñamos. Me parece que lo fundamental ahí está pensar primero en el país, bueno, como decía, pero primero la patria, por segundo el movimiento, por último los hombres, las mujeres, pero esto es fundamental. Y cuando uno piensa en la nación, cuando pensamos en Argentina, pensamos en una nación que es inclusiva, que convoca a todo el mundo a trabajar, a hacer y a construir un país mejor, ¿no? Muy bien, Soledad. Bueno, para ir cerrando, un poco ya me lo contestaste recién a lo último, pero ¿qué consejo le darías a la juventud o a las nuevas generaciones de jóvenes peronistas? Que en general, tanto a los hombres como a las mujeres, ¿qué les dirías?
Bueno, un poquito lo que decía recién, que para saber lo que uno tiene que hacer, tiene que saber lo que es necesario que se haga para, primero, ¿qué país queremos vivir? ¿Queremos vivir un país que esté centrado en el trabajo, en la educación, en la dignidad de los trabajadores, de las trabajadoras? Si queremos vivir en ese país, bueno, ¿qué tenemos que hacer como peronistas? Como argentinos, eso, como peronistas, ¿qué tenemos que hacer? Me parece que nos tenemos que organizar, que tenemos que salir a hablar con mucha convicción y mucha humildad, son dos cosas que son importantes. Primero porque la humildad ayuda a que el otro te escuche mejor, pero además porque corresponde, ¿no? Pero con convicción, no pidiendo disculpas, ¿no? Muchas veces se arranca como diciendo, uy, mirá, yo soy, no, yo soy peronista, yo pienso esto, ¿vos qué pensás? Uy, mira, pensamos en esto distinto, vamos a estar de acuerdo en esto no vamos a estar de acuerdo nunca, bueno, bárbaro. Pero esa convicción es muy importante, igual que la humildad para transmitir.